Aceptar la realidad no siempre libera. En muchos casos, la detiene. Y esto no es una cuestión emocional, ni una postura psicológica, ni una opinión personal. Es una estructura de conciencia. Hay personas que dicen haber aceptado su vida. Aceptaron su relación, su trabajo, su pasado, incluso su dolor. Ya no discuten con lo que ocurre. Ya no se rebelan. Ya no se quejan. Pero tampoco avanzan. No porque la realidad sea demasiado dura, sino porque aprendieron a aceptar sin observar. Aquí aparece un error que casi nadie señala. Se enseñó que aceptar es soltar. Que aceptar es fluir. Que aceptar es dejar de resistirse. Y en parte, eso es cierto. Pero incompleto. Porque existe una forma de aceptación que calma el conflicto externo y, al mismo tiempo, congela la conciencia interna. Una aceptación que no transforma, solo normaliza. Una aceptación que no despierta, solo estabiliza. El problema no es la aceptación. El problema es desde donde se acepta. Cuando la realidad es asumida, sin que el observador esté presente, la identidad se acomoda. El conflicto se vuelve paisaje. Y la vida entra en una calma estéril. Por eso casi nadie habla de esto. No es resignación evidente. Es algo más sutil. Una rendición interna. Que se confunde con sabiduría. Aceptar sin comprensión. No libera. Solo detiene el movimiento de la conciencia. Y mientras esta diferencia no se vea con claridad, una persona puede pasar años creyendo que está en paz, cuando en realidad solo dejó de mirarse. Lo que sigue no es una invitación a luchar contra la realidad, ni a negarla. Es aprender a asumir lo que es, sin quedar atrapado en ello. Pero para entender eso, primero hay que desmontar el error moderno sobre la aceptación. El error moderno sobre la aceptación. Durante los últimos años se ha instalado una idea que suena madura, incluso elevada, pero que pocas veces se examina con profundidad. La idea de que aceptar la realidad es siempre un acto de sabiduría. Que cuando uno acepta, algo se ordena automáticamente. Que la aceptación, por sí sola, es sinónimo de conciencia. Y no es así. Este error no nace de la ignorancia, sino de una comprensión incompleta. Por eso es tan peligroso. Porque no se presenta como una negación burda de la realidad, sino como una forma refinada de adaptación. La persona deja de pelear, deja de discutir, deja de resistirse. Desde fuera parece calma. Desde dentro, sin embargo, algo empieza a cerrarse. Aceptar, tal como se enseña hoy, suele significar esto es lo que hay. Y esa frase, repetida muchas veces, puede convertirse en una sentencia silenciosa. No porque sea falsa, sino porque se pronuncia desde un lugar equivocado. Desde una identidad que se resigna sin darse cuenta de que lo está haciendo. Aquí aparece la primera confusión fundamental. Se cree que dejar de resistir es lo mismo que comprender. Se cree que soltar la lucha equivale a despertar. Pero hay una diferencia profunda entre dejar de luchar porque se ha visto con claridad y dejar de luchar porque ya no se tiene energía para hacerlo. La segunda forma no libera. Solo estabiliza. Muchas personas llegan a este punto después de haber intentado cambiar demasiado. Intentaron mejorar su vida, sanar sus vínculos, ordenar su pasado, comprender su mente. Y cuando no lo lograron del modo que esperaban, encontraron refugio en una aceptación que no cuestiona nada. Una aceptación que dice, soy así, esto es lo que me tocó, la vida es así. Y algo se aquieta. Pero no porque haya comprensión,
sino porque el conflicto fue archivado. Este es el error moderno sobre la aceptación, confundir el silencio del conflicto con claridad interior. Confundir la ausencia de lucha con presencia de conciencia. Confundir estabilidad con evolución. Cuando la aceptación se convierte en una forma de cierre, deja de ser un acto consciente y pasa a ser una estrategia de supervivencia. La identidad aprende a acomodarse. Aprende a vivir dentro de un marco que no eligió del todo, pero que ya no se cuestiona. Y aquí ocurre algo sutil. El problema no desaparece. Solo deja de ser interrogado. La persona ya no se pregunta por qué está donde está. Ya no se pregunta qué parte suya participa de esa realidad. Ya no se pregunta qué está sosteniendo internamente aquello que dice haber aceptado. Simplemente convive con ello. Y esa convivencia, con el tiempo, se vuelve costumbre. Esta es la aceptación que estanca. No se siente como fracaso. No se vive como derrota. Se vive como madurez. Como una especie de paz adulta que, en realidad, es una renuncia no reconocida. La vida sigue, los días pasan, las decisiones se repiten. Y la conciencia permanece en el mismo punto, observando siempre el mismo paisaje interno. Por eso este error es tan difícil de detectar. Porque no duele. No genera crisis. No produce grandes choques. Simplemente detiene el movimiento. Aceptar, en este sentido, se vuelve una anestesia suave. No adormece el cuerpo, adormece la pregunta. Y cuando la pregunta desaparece, la conciencia deja de expandirse. Aquí es importante entender algo con precisión. No estamos hablando de negar la realidad ni de vivir en conflicto permanente. La lucha constante también es una forma de ceguera. Pero hay una diferencia radical entre aceptar lo que es desde la lucidez y aceptar lo que es desde el cansancio. El cansancio acepta para descansar. La conciencia acepta para ver. Cuando esta diferencia no está clara, la aceptación se convierte en un punto final. Y la vida, que es movimiento, empieza a girar en círculos. Muchas corrientes modernas celebran esta forma de aceptación porque reduce el sufrimiento visible. La persona deja de reaccionar, deja de estallar, deja de exigir. Desde fuera parece más tranquila. Pero la pregunta importante no es si reacciona menos, sino si ve más. Porque la verdadera aceptación no elimina la percepción. La afila. El error moderno consiste en aceptar la realidad sin revisar desde qué lugar interno se la está aceptando. Sin observar qué identidad está diciendo esto es así. Sin darse cuenta de que muchas veces no es la conciencia la que acepta, sino el yo que se rinde para no sufrir más. Y esa rendición no transforma nada. Solo congela el escenario. Por eso, antes de hablar de aceptación consciente, es necesario desmontar esta idea falsa pero muy difundida. La idea de que aceptar siempre es avanzar. La idea de que toda aceptación es un signo de evolución. La idea de que cuando uno deja de resistirse, automáticamente despierta. No es así. Hay aceptaciones que liberan. Y hay aceptaciones que fijan. Hay aceptaciones que abren la percepción. Y hay aceptaciones que la clausuran. La diferencia no está en el gesto externo, sino en la presencia interna. Y mientras esta distinción no se haga visible, la persona puede pasar años sosteniendo una vida que ya no cuestiona, creyendo que eso es paz, cuando en realidad es solo adaptación. A continuación, vamos a profundizar en este punto, porque existe una forma de aceptación que no se nota como resignación, pero actúa exactamente como tal. Una aceptación pasiva, silenciosa, que se disfraza de equilibrio, pero que en el fondo sigue siendo resistencia encubierta. Y entender esto es clave. Porque sin esta claridad, cualquier intento de conciencia termina apoyándose sobre una base equivocada.
La resignación pasiva, la aceptación que no se nota. Cuando la aceptación se vuelve costumbre, algo empieza a pasar sin que la persona lo advierta. No hay un momento exacto en el que diga me rendí. No hay una decisión consciente de detenerse. Simplemente deja de mirar ciertos puntos. Deja de hacerse ciertas preguntas. Deja de tocar zonas internas que antes incomodaban. Y eso es lo que vuelve a esta forma de aceptación tan difícil de detectar. No se vive como derrota. Se vive como adaptación. La persona aprende a funcionar dentro de un marco que ya no discute. Se mueve, trabaja, se relaciona, decide, pero siempre dentro de los mismos límites. No porque no haya otras posibilidades, sino porque ya no se las considera. Aquí aparece algo que suele confundirse con equilibrio. La vida se vuelve más predecible, menos caótica, menos intensa. Y en ese orden aparente, la conciencia se acomoda. Aprende a convivir con lo que no entiende del todo, pero tampoco quiere seguir cuestionando. Esta es la resignación pasiva. No es enfrentamiento. No es protesta. Es una forma de resistencia que se esconde detrás de la calma. La persona dice acepto, pero en el fondo lo que hizo fue dejar de esperar algo distinto. No porque haya visto con claridad, sino porque se cansó de intentar comprender. Y ese cansancio se disfraza de madurez. Aquí es donde la aceptación deja de ser un acto consciente y se convierte en una estrategia de ahorro de energía. No se lucha más, no se sufre tanto, no se cuestiona. El sistema interno entra en una especie de equilibrio mínimo. Funciona, pero no se expande. Y esto tiene consecuencias que no se ven de inmediato. La primera es que la identidad se solidifica. Cuando ya no se observa el conflicto, la persona empieza a definirse a partir de él. Yo soy así. Mi vida es así. Las relaciones son así. Frases que parecen descriptivas, pero que en realidad fijan una posición interna. El problema no es la frase. Es el lugar desde donde se dice. Cuando algo es aceptado sin observación, deja de ser un fenómeno y pasa a ser una identidad. Ya no es algo que ocurre, es algo que soy. Y en ese punto, cualquier posibilidad de transformación empieza a sentirse irreal, lejana o innecesaria. No hay rebeldía, pero tampoco hay exploración. No hay dolor intenso, pero tampoco hay profundidad nueva. La vida sigue en una especie de línea recta que se repite a sí misma. Esto explica por qué muchas personas en paz sienten, en silencio, una forma de vacío difícil de nombrar. No es tristeza. No es ansiedad. Es una sensación de que algo quedó suspendido. Como si una parte del movimiento interno hubiera sido archivada junto con el conflicto. La resignación pasiva no genera ruido. Por eso pasa desapercibida. No rompe nada. No colapsa nada. Simplemente reduce el campo de experiencia. La conciencia deja de explorar y se dedica a administrar. Y administrar no es vivir. Aquí conviene hacer una distinción fina. No toda calma es lucidez. Hay calmas que nacen de la comprensión y hay calmas que nacen del cierre. Desde fuera se ven iguales. Desde dentro, no. La calma que nace de la comprensión amplía la percepción. Hace que la persona vea más, no menos. La calma que nace del cierre reduce el campo de observación. Hace que la persona vea solo lo necesario para sostener lo que ya conoce. Esta diferencia es sutil, pero decisiva. Cuando la aceptación es pasiva, la realidad no se enfrenta, pero tampoco se atraviesa. Se convive con ella como quien se acostumbra a un ruido constante. Al principio molesta, luego se vuelve parte del fondo. Y cuando deja de notarse, también deja de cuestionarse. Ahí es donde la conciencia se estanca sin darse cuenta.
No porque haya un error evidente, sino porque falta algo esencial, la presencia del observador. Sin observación, la aceptación se convierte en adaptación. Y la adaptación, cuando no es consciente, termina siendo una forma elegante de rendición. La mayoría de las personas no se queda atrapada porque resista demasiado, sino porque acepta demasiado pronto. Acepta antes de comprender. Acepta antes de ver. Acepta antes de darse cuenta desde que el lugar interno está diciendo esto es así. Y mientras ese lugar no se haga visible, la vida puede continuar durante años sin grandes sobresaltos, pero también sin verdadera transformación. Por eso es tan importante entender que el problema no es aceptar la realidad. El problema es aceptar sin saber quién, dentro de uno, está aceptando. Ahí es donde todo empieza a cambiar. Pero todavía no estamos en ese punto. Antes, hay que mirar con más precisión qué significa asumir una realidad sin resistirla, y por qué eso no tiene nada que ver con resignarse, aunque muchas veces se confundan. Eso es lo que vamos a desarmar a continuación. Asumir la realidad sin gastar energía en negarla. Hay un punto en el que aceptar deja de ser suficiente, pero resistir tampoco sirve. No porque ambas cosas sean iguales, sino porque ninguna de las dos toca el núcleo del problema. Entre aceptar y resistir existe un movimiento más preciso, más silencioso, que suele pasar desapercibido: asumir. Asumir no es aprobar. Tampoco es resignarse. Asumir es reconocer lo que está ocurriendo tal como está ocurriendo, sin añadirle una historia que lo vuelva más pesado. Cuando algo se asume, deja de ser un enemigo interno. Ya no hay una parte de la mente gastando energía en negar lo evidente, ni otra parte intentando justificarlo. Asumir es un acto de sobriedad interna. Esto se vuelve claro cuando observas cuánta energía se pierde intentando que la realidad sea distinta antes de comprenderla. No hablamos de cambiarla, eso puede venir después, sino de dejar de pelear con el hecho de que, ahora mismo, es así. La pelea no transforma. La pelea solo consume. Mientras una parte de la mente insiste en que esto no debería estar pasando, otra parte queda atrapada sosteniendo esa tensión. Y esa tensión, prolongada en el tiempo, se vuelve el verdadero problema. No la situación, sino el desgaste constante de luchar contra lo que ya está presente. Asumir corta ese desgaste. Cuando algo se asume, la energía deja de ir hacia la negación y queda disponible para otra cosa. No para resignarse, sino para ver. Y ver cambia completamente la relación con lo que ocurre. Porque mientras se resiste, no se observa. Y mientras no se observa, no hay comprensión. Aquí conviene aclarar una confusión frecuente. Asumir no significa decir esto está bien. Significa decir esto está ocurriendo. Son movimientos internos distintos. El primero juzga. El segundo registra. El primero cierra. El segundo abre. Cuando la mente deja de discutir con el hecho, aparece un espacio nuevo. Un espacio donde ya no se gasta energía en sostener una guerra interna. Y ese espacio es imprescindible si se quiere hacer algo real con lo que ocurre. Por eso, asumir no es pasividad. Es precisión. La pasividad surge cuando se asume desde la identidad cansada. La precisión surge cuando se asume desde la conciencia que observa. Desde fuera, ambos gestos pueden parecer iguales. Por dentro, no lo son. Hay situaciones que no pueden cambiarse de inmediato. Negarlas no ayuda. Resistirlas tampoco. Pero asumirlas con claridad permite algo que la resistencia impide: responder en lugar de reaccionar. Y esa diferencia es decisiva. Cuando se reacciona, todo el movimiento nace del rechazo. Cuando se responde, el movimiento nace de la comprensión. La reacción agota. La respuesta ordena.
Esto explica por qué hay personas que, frente a una misma situación, se deterioran, mientras otras se reorganizan. No es porque una acepte mejor que la otra, sino porque una deja de gastar energía en negar lo que es, y la otra no. Asumir no anestesia. Al contrario, despeja. Quita ruido. Reduce la fricción interna. Y al hacerlo, permite que la conciencia vuelva a ocupar su lugar. No como idea, sino como presencia real. Cuando algo es asumido de este modo, deja de ser una carga emocional constante. No porque desaparezca, sino porque ya no se lo alimenta con lucha. Y cuando deja de alimentarse, deja de dominar. Aquí ocurre algo importante: al asumir, la persona no se identifica automáticamente con lo que ocurre. No dice esto soy yo, ni esto define mi vida. Dice esto está pasando. Y esa pequeña diferencia cambia todo. Porque lo que está pasando puede observarse. Lo que soy no. Asumir devuelve esa distancia mínima pero vital entre la experiencia y la identidad. Y sin esa distancia, cualquier intento de cambio se vuelve ilusorio. Se intenta modificar la forma sin haber liberado el fondo. Por eso, asumir bien no conduce a la resignación. Conduce a la lucidez. Y la lucidez es el terreno donde la transformación se vuelve posible. La resignación dice, esto es así y no hay nada que hacer. La resistencia dice, esto no debería ser así. La asunción consciente dice, esto es así, ¿qué veo ahora? Esa pregunta no nace del conflicto. Nace del silencio que queda cuando la guerra interna se detiene. Y en ese silencio empieza a aparecer algo nuevo. No una solución inmediata, sino una comprensión más amplia del escenario. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que asumir significa detener el movimiento. En realidad, detiene solo el movimiento inútil. El movimiento que va contra lo que es. El movimiento que desgasta sin transformar. Cuando ese movimiento se detiene, aparece otro. Más fino. Más sobrio. Menos reactivo. Un movimiento que no nace del rechazo, sino de la observación. Y eso nos lleva al punto clave que todavía no hemos desarrollado del todo. Porque asumir, por sí solo, no basta si no hay alguien observando lo que se asume. Sin observación, incluso la asunción puede volverse mecánica. Para que asumir no derive en resignación, tiene que estar presente una instancia distinta de la identidad que sufre. Tiene que estar presente el observador. No como concepto, sino como posición real desde la cual se vive la experiencia. De eso trata el siguiente tramo. Porque es ahí donde la aceptación deja de ser un final y se convierte en un punto de partida. Y sin ese punto, todo lo anterior queda incompleto. El observador, lo que acepta no debe ser lo que sufre. Hasta aquí hemos hablado de aceptar, de resignarse, de asumir. Pero hay una pregunta que todavía no fue formulada con suficiente precisión, y sin ella todo lo anterior queda a medio camino. La pregunta no es que se acepta. La pregunta es desde dónde se acepta. Porque no es lo mismo aceptar desde la parte que sufre, que aceptar desde la parte que observa. Cuando la aceptación nace desde la identidad emocional, aunque sea sincera, suele terminar convirtiéndose en resignación. La identidad acepta para protegerse, para no sentir más, para no exponerse otra vez a la frustración. Acepta como quien se encierra. Y ese encierro puede sentirse como calma, pero es una calma cerrada. Aquí aparece una distinción que rara vez se explica con claridad. Dentro de la experiencia humana hay dos posiciones muy distintas. Una es la posición del yo que vive los hechos, que se identifica con la historia, que siente, que reacciona, que se defiende. La otra es la posición que ve todo eso suceder. El problema no es el yo que sufre. El problema es confundirlo con el único punto de conciencia posible.
Cuando se acepta desde el yo herido, lo que ocurre es previsible. La aceptación se vuelve un acuerdo silencioso con el límite. Esto es lo que hay, no porque se haya visto la totalidad, sino porque no se puede ver más desde ahí. En cambio, cuando la aceptación ocurre desde el observador, cambia completamente su función. Ya no es un cierre, sino una apertura. No es un punto final, sino un punto de apoyo. El observador no acepta para soportar. Acepta para comprender. Y comprender no es justificar ni explicar mentalmente. Comprender es ver el movimiento completo, cómo se forma la experiencia, que la sostiene, que parte de uno participa en ella, y desde donde se la está interpretando. Aquí es donde muchas enseñanzas espirituales se quedan cortas. Hablan del observador como una idea elevada, como un concepto interesante, como algo que debería activarse. Pero no explican cómo se vive esa posición en la experiencia cotidiana. El observador no es alguien que mira desde afuera de la vida. Es una forma distinta de estar dentro de ella. Cuando el observador está presente, la aceptación no tiene carga emocional pesada. No es un esfuerzo. No es una renuncia. Es simplemente el reconocimiento claro de lo que está ocurriendo, sin añadirle una narrativa que lo vuelva más denso de lo que ya es. Esto se nota en algo muy concreto. Cuando la aceptación nace desde el observador, no hay sensación de pérdida interna. No hay esa impresión de tuve que resignar algo. Hay claridad. Incluso cuando la situación es difícil. En cambio, cuando la aceptación nace desde la identidad, siempre deja un resto. Una sensación de haber cedido demasiado. De haberse adaptado más de lo que se quería. De haberse callado algo que todavía pesa. Ese resto es la señal. El observador no deja restos. Porque no negocia con la realidad. La ve. Aquí conviene ser muy precisos. El observador no es indiferencia. No es frialdad. No es desapego emocional forzado. Es presencia sin fusión. Es la capacidad de estar en la experiencia sin quedar absorbido por ella. Y esa capacidad cambia radicalmente la forma en que se acepta lo que ocurre. Cuando algo difícil sucede y el observador está presente, no aparece la urgencia de cerrar el tema rápidamente. No hay apuro por estar bien. Hay interés por entender qué se está mostrando ahí. Qué movimiento interno se activó. Qué reacción aparece. Qué parte de la identidad se siente amenazada. Todo eso puede observarse sin necesidad de intervenir de inmediato. Y esa observación, sostenida en el tiempo, tiene un efecto profundo, desarma la identificación. La persona ya no dice yo soy esto que me pasa. Dice esto está ocurriendo en mí. Y esa diferencia, aunque parezca mínima, es decisiva. Porque lo que ocurre puede transformarse. Lo que soy, no. Aquí la aceptación deja de ser peligrosa. Porque ya no fija la identidad. No cristaliza la experiencia. No convierte una situación en destino. Simplemente la reconoce como un momento dentro de un proceso más amplio. Por eso, el observador es la pieza que faltaba. Sin él, aceptar es arriesgado. Con él, aceptar se vuelve un acto de inteligencia profunda. Y esto explica algo que muchas personas sienten pero no saben formular. Hay quienes aceptan muchas cosas en su vida y, aún así, sienten que algo no fluye. No es porque aceptaron mal, sino porque aceptaron desde el lugar equivocado. Aceptaron desde la parte que quería sobrevivir, no desde la parte que podía ver. Cuando la aceptación ocurre desde el observador, no detiene el movimiento interno. Al contrario, lo ordena. Hace que cada experiencia se vuelva información, no condena. Señal, no límite. Y en ese punto ocurre algo importante, la persona deja de estar en guerra con la realidad, pero tampoco se diluye en ella.
Se posiciona. Observa. Comprende. Y desde ahí, recién entonces, aparece la posibilidad real de actuar de otra manera. No reaccionar. Actuar. Eso es lo que cambia todo. Pero todavía hay un matiz más que necesitamos aclarar. Porque incluso el observador puede confundirse con una postura mental si no se lo integra correctamente. Y cuando eso pasa, la aceptación vuelve a volverse mecánica, aunque ahora tenga un lenguaje más sofisticado. Para evitar eso, es necesario entender cómo se vive el observador en lo cotidiano, sin convertirlo en una técnica ni en una pose interior. Cómo vivir el observador sin convertirlo en una pose. Hay un riesgo silencioso cuando se empieza a hablar del observador. Un riesgo que no parece peligroso al principio, pero que termina anulando todo lo anterior si no se ve a tiempo. El riesgo de convertir al observador en una postura mental, en una idea bien aprendida, en una especie de yo superior que mira desde arriba, separado de la vida. Cuando eso ocurre, la aceptación vuelve a fallar, solo que ahora con un lenguaje más refinado. La persona dice que observa, pero en realidad se está distanciando. Dice que no se identifica, pero en el fondo se está desconectando. Y esa desconexión no es conciencia. Es evasión elegante. El observador real no flota por encima de la experiencia. Está dentro, pero no fusionado. Vive la emoción, atraviesa la situación, siente el impacto y al mismo tiempo, registra. No se va. No se endurece. No se anestesia. Por eso el observador no es una técnica que se activa. Es una posición que se habita. Se nota cuando está presente porque no hay esfuerzo por sostenerlo. No hay tensión interna intentando mirar bien. No hay una voz que repite yo observo. Hay atención simple. Clara. Sin comentarios innecesarios. En la vida cotidiana esto se manifiesta de formas muy concretas. Por ejemplo, cuando aparece una emoción incómoda. El enojo, la frustración, el miedo. Sin observador, la emoción toma el mando. La persona reacciona, se justifica, se defiende o se cierra. Con observador, la emoción sigue ahí, pero no dirige. No se intenta eliminarla. No se la niega. Tampoco se la actúa automáticamente. Se la permite existir mientras se la ve. Y aquí ocurre algo clave. Cuando una emoción es vista sin ser combatida ni dramatizada, empieza a moverse sola. No porque se la empuje, sino porque deja de estar sostenida por la identificación. Esto es muy distinto a controlar la emoción. Controlar es reprimir. Observar es liberar. La diferencia se siente en el cuerpo. El control tensa. La observación afloja. El control exige. La observación acompaña. Por eso, vivir el observador no significa estar siempre tranquilo. Significa estar presente incluso cuando no hay tranquilidad. Significa no abandonar la experiencia por miedo a lo que se siente. Cuando el observador está realmente presente, la aceptación ya no se vive como una decisión forzada. No hay que convencerse de nada. La realidad se muestra tal como es, y la mente deja de discutir con eso. No porque esté de acuerdo, sino porque ya no está perdida en la pelea. Esto se nota mucho en situaciones repetidas. Esas que antes activaban siempre la misma reacción. La misma defensa. El mismo enojo. El mismo cierre. Con observador, la situación puede seguir ocurriendo, pero la respuesta empieza a cambiar. No porque se haya decidido responder mejor, sino porque ahora hay espacio entre el estímulo y la reacción. Y en ese espacio, la conciencia aparece. Ese espacio es el verdadero lugar del observador. No es un punto fijo. Es un margen. Un intervalo.
Un instante donde no se responde automáticamente. Donde se ve lo que está por suceder antes de que suceda. Y ese instante, aunque sea breve, transforma la experiencia completa. Aquí la aceptación deja de ser un acto pasivo. Se vuelve activa en el sentido más profundo. Activa porque sostiene la presencia. Activa porque no abandona la experiencia. Activa porque no huye hacia la explicación ni hacia la resignación. Aceptar desde el observador es quedarse. Quedarse con lo que es, sin necesidad de cerrarlo rápido. Por eso, cuando el observador está vivo, la aceptación no congela. Descongela. Libera movimiento donde antes había repetición. Abre posibilidades donde antes solo había costumbre. Y esto explica algo importante. Muchas personas creen que aceptaron una situación, pero en realidad solo la archivaron. La guardaron en un lugar interno donde ya no se toca. El observador no archiva. El observador mantiene visible. Mientras algo está visible, no se cristaliza. Puede transformarse. Puede revelar capas nuevas. Puede dejar de ocupar el lugar que ocupaba. Por eso, la verdadera aceptación no ocurre una sola vez. Ocurre continuamente. Cada vez que la experiencia aparece, se la vuelve a ver. No se da por cerrada. No se da por resuelta antes de tiempo. Aquí la vida deja de sentirse como una serie de cosas que te pasan y empieza a sentirse como un campo que se despliega. Un campo en el que participas, no como víctima ni como controlador, sino como conciencia presente. Y desde ese lugar, algo cambia sin esfuerzo. Pero todavía queda una última pieza para cerrar este recorrido. Porque incluso con observador, si no se entiende cómo actuar sin volver a caer en la reacción o en la resignación, la comprensión queda incompleta. La aceptación consciente no termina en observar. Termina en una acción distinta, más alineada, más sobria, más real. Cerrar el ciclo, aceptar, observar y no volver a caer. Llegados a este punto, algo ya debería estar claro. Aceptar la realidad no es el final del camino. Es el comienzo correcto. A lo largo de este recorrido hemos visto cómo la aceptación, cuando se entiende mal, puede convertirse en una trampa silenciosa. Cómo aceptar sin observar congela la conciencia. Cómo resignarse se disfraza de calma. Y cómo asumir sin gastar energía en negar lo que es abre un espacio nuevo, donde la mente deja de luchar y empieza a ver. También vimos que nada de esto funciona si el observador no está presente. Porque no es la realidad la que nos atrapa, sino la forma en que nos identificamos con ella. Cuando lo que acepta es la parte que sufre, la vida se achica. Cuando lo que acepta es la conciencia que observa, la experiencia se ordena. Aquí aparece la clave para no volver a caer en los mismos patrones. Los patrones no se repiten porque no sepamos qué hacer. Se repiten porque dejamos de observarnos. Cada vez que una situación vuelve a doler del mismo modo, no es una señal de fracaso. Es una señal de que algo está siendo vivido desde la identidad, no desde la conciencia. Cada vez que reaccionamos igual, no es porque la realidad no cambie, sino porque el punto interno desde donde la miramos sigue siendo el mismo. Por eso, el verdadero cierre no es una conclusión intelectual. Es una forma distinta de estar en la vida. Aceptar lo que es, sin negarlo. Observar lo que ocurre, sin fusionarse. Actuar cuando corresponde, sin reaccionar. Ese triángulo sencillo es suficiente para que la mente deje de girar en círculos. No elimina los desafíos. No promete una vida sin conflicto. Pero evita algo mucho más costoso, vivir repitiendo los mismos movimientos internos creyendo que son inevitables. Cuando la aceptación es consciente, no anestesia. Cuando la observación es real, no enfría. Cuando la acción es coherente, no agota.
La vida empieza a sentirse menos como algo que te pasa y más como algo que atraviesas con presencia. Y desde ahí, los objetivos dejan de ser luchas contra uno mismo. Se vuelven procesos claros, sostenidos, posibles. Por eso es importante alimentar la mente con sabiduría que ordene, no con ideas que confundan. La conciencia necesita exposición constante a claridad, del mismo modo que la mente reactiva se fortalece cuando se la deja sola. Si este contenido resonó contigo, es porque hay en ti una búsqueda real de comprensión, no de soluciones rápidas. Y esa búsqueda necesita continuidad. Cada uno de estos capítulos está pensado como una pieza de un proceso más amplio, no como reflexiones aisladas. Por eso, suscribirte y acompañar esta serie no es solo una acción externa. Es una forma de mantener la mente alineada con una sabiduría que fortalece la claridad, la constancia y la coherencia interna necesarias para avanzar hacia lo que quieres construir en tu vida. La aceptación consciente no te quita fuerza, te la devuelve. Y desde ahí, el camino deja de ser pesado. No porque sea más fácil, sino porque deja de estar dividido por dentro. Aquí cerramos este tramo. Y desde esta base, lo que sigue ya no parte del error, sino de la comprensión. Gracias infinitas a todos nuestros miembros, discípulos, alumnos y maestros de Conciencia TV. Su apoyo, su presencia y su energía hacen posible este espacio de expansión, silencio consciente y transformación. Cada vez que activan su membresía, no solo nos ayudan a sostener este canal, sino que siembran una intención en el campo, la intención de despertar juntos. Gracias por sostener esta comunidad con tanta fuerza y corazón. Estamos trabajando intensamente en traerles nuevos contenidos, más reveladores, más misteriosos, más necesarios que nunca para saciar esa sed de sabiduría que arde en su alma. Porque sabemos que ustedes no buscan entretenimiento, buscan verdad. Y a esa búsqueda le debemos todo. Estos son los beneficios que reciben según el nivel que han elegido con tanto amor. Nivel 1, discípulos. Acceden a un libro exclusivo de Conciencia TV, con ejercicios prácticos para el proceso de manifestación y a audios privados que no están disponibles en ningún otro lugar. Nivel 2, alumnos. Incluye todo lo anterior, más 3 libros adicionales y audios de un nivel más profundo y poderoso, además de acceso a una colección de audios descargables para que puedan escucharlos desde su celular sin conexión, donde sea que estén. Nivel 3, maestros. Además de todo lo anterior, acceden a una biblioteca exclusiva con más de 200 libros espirituales, esotéricos y de sabiduría ancestral, que se actualiza constantemente con nuevo material reservado solo para ustedes. Gracias por caminar con nosotros. Esto apenas comienza.